Muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos están contentos? Bueno, qué bendición, ¿verdad? Es una bendición de parte del Señor que nos permite un nuevo día y este primer día de la semana, primer día del mes de septiembre. Ya huele a diciembre. Bueno, nos gozamos en el Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado. Él es muy fiel, muy bueno con nosotros. Quiero invitarles, mis hermanos, esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que está en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 15. Y le invito a que lea conmigo, por favor, juntos, leamos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de vivir y estar en este lugar, Señor. Un día como hoy, en el mundo entero, se celebra la gloria de tu nombre. Y participamos, Señor, de esa celebración por tu sola gracia, por tu sola misericordia. Es una gran bendición para nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, porque hasta aquí tú nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos. Nada nos ha faltado, Señor. Y en especial tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra, Señor, que es la expresión, la revelación de tu voluntad. Padre, que nuestros oídos, nuestro corazón, todo nuestro ser esté atento a tu palabra. Hay cosas que en nuestra vida debemos saber, reconocer, corregir, y tu palabra es la ayuda para esto. En Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén y amén. ¿Cuántos recuerdan este personaje que va a salir ahí en sus pantallas? A ver si tenemos la imagen en las pantallas. ¿No tenemos imagen? Bueno, no importa si no tenemos imagen. La vamos a reconocer, la vieja chancluda. O la vieja pegona. La cara de vela derretida. Doña Resortera. Doña Escopeta. Eran algunos de los apodos que el personaje Doña Florinda en la serie El Chavo recibía, ¿no? Una mujer que se había ganado toda esa serie de apodos porque era una mujer enojona, ¿verdad? Sí la recordamos, ¿cierto? Con esa cara de limón. Eso. Queríamos mostrar para que viéramos la cara de limón. El personaje de Doña Florinda representa lo que es estar bajo la amargura. Doña Florinda pasaba más tiempo amargada, con cara de limón, amargada que feliz. La amargura, hermanos, es un mal estado del alma. La amargura es un estado del ánimo, producto de una mente turbada, de una mente alterada, que afecta gravemente a quien la posee y a quienes le rodean. La amargura es capaz de generar aflicción. La amargura es capaz de generar turbación, enojo, problemas, calamidad, crueldad, desesperación y hasta muerte.
La amargura, hermanos, es un gran mal, es un veneno que destruye, que arruina. Pero que hay remedio, pero que tiene remedio. Hermanos, la amargura, al verla como un gran mal, requiere un gran remedio. Y ese remedio, bendito sea el Señor, es Él. Dios es el remedio para que en lugar de estar amargados, enojados, estemos felices, contentos, agradecidos, que seamos amables, que seamos gentiles, que seamos generosos, porque tenemos un Dios que nos llena de gozo, un Dios que nunca nos defrauda, un Dios que nos bendice en gran manera. Hermanos, vamos a pensar esta mañana en 3 aspectos acerca de la amargura y ver la amargura como un gran mal. Y me gustaría que quedara eso en la mente de cada uno de nosotros. Recuerde, la amargura es un gran mal, pero que tiene remedio en un gran Dios. Tiene remedio en Dios. La amargura, mis hermanos, está ligada al mal. Ahí en sus boletines sería bueno corregir, porque nos faltó una palabrita allí en el boletín. En el primer punto, agregar la palabra al. La amargura está ligada al mal. Note lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:14. Por favor, vaya a Romanos 3:14. Vamos un momento a Romanos 3:14. El apóstol Pablo, hablando de la condición del hombre sin Dios, una condición bajo pecado. Recordemos que Pablo viene diciendo en la Escritura: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busca a Dios. Y en esa exposición acerca de la condición del hombre bajo pecado, el versículo 14 dice: su boca está llena ¿de qué? De maldición y además ¿de qué? De amargura. La amargura es un gran mal, mis hermanos, porque es por causa del pecado. El pecado trajo amargura. Y por eso la amargura es un gran mal. Ese estado de que todo le irrita, todo le enoja, todo le molesta. Porque la idea de amargura es como tener un aguijón. Y uno está molesto por todas las cosas. El amargado vive así. Reconocer que es por causa del pecado. El pecado trae amargura. Por naturaleza, el pecador tiene amargura. Miren, en Jeremías capítulo 2, versículo 19, y no se preocupe si no alcanza a encontrar la cita, podemos escuchar, dice la palabra allí: tu maldad te castigará. Está hablando el Señor del juicio que Dios había decretado al pueblo de Judá por sus pecados, y dice Jeremías al pueblo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y qué y amargo, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, el pecado es dejar a Jehová. Uno puede concebir el pecado, definir el pecado como dejar a Dios, poner a Dios a un lado. Y eso trae como consecuencia amargura en la vida. Y mire que la amargura está relacionado, está bien ligado a la maldad. Cuán malo y amargo es dejar a Jehová. El hombre sin Dios no es feliz. El hombre sin Dios vive en amargura. Pero además, mire Jeremías 4:18, leemos lo siguiente. Jeremías 4:18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará
hasta tu corazón. Hermanos, la amargura penetra hasta el corazón. ¿Por qué? Porque es a razón, es a causa del pecado, es a causa de la maldad. La maldad produce amargura y penetra hasta el corazón. Daña la vida, envenena al que lo posee. Y él a la vez contamina a todos los que están a su alrededor. El impío no puede tener paz, está turbado en su mente. Y esa turbación se transmite o se convierte en amargura que envenena, que daña, que destruye, que es maldad, porque es por causa del pecado. La amargura, hermanos, es por causa del pecado. Pero ya usted y yo no estamos bajo pecado. Bendito sea el Señor. Los que hemos creído en el Señor no estamos bajo la condición de pecado. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo. Amén. Tenemos un nuevo amo, el Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿por qué hay creyentes amargados? A veces uno nota en los cultos, por ejemplo, gozo da servir a Cristo. ¿Sí? Pero, gozo da servir a Cristo. Hermanos, no solo la amargura es por causa del pecado, sino que la amargura distingue a ciertas personas con un temperamento específico, el temperamento colérico. La amargura distingue a los de temperamento colérico y de allí, en cierta manera, la amargura está ligada al mal, porque todos los temperamentos tienen unas cosas positivas, pero tienen otras que son negativas. Por ejemplo, mire lo que dice Job, capítulo 3, versículo 20. Vamos al libro de Job, capítulo 3, versículo 20. Mire lo que está diciendo Job. Y uno pudiese, de alguna manera, entender a Job todo lo que él había vivido. No era para menos. Sus palabras, la manera como él se expresa. Job 3:20 dice Job: ¿por qué se da luz al trabajado? Y mire lo que sigue: y vida a los de ánimo amargado. Los temperamentos son almáticos, es decir, son del alma, y los heredamos de nuestros padres, porque el alma se da por generación natural. Y por ese hecho, lo que nosotros somos de nacimiento, esas características, esos distintivos, los heredamos de nuestros padres. Y hay ciertos temperamentos, por ejemplo, están los sanguíneos. Los de temperamento sanguíneo son esas personas amistosas, pero que a la vez son indisciplinadas, ¿sí? Esos son bien sociables, la van bien con todo el mundo, pero vea el cuarto cómo está. Desordenado. Están los flemáticos. Los flemáticos son muy tranquilos, muy pasivos, todo es con calma, pero muy indecisos. Esa misma calma los lleva: ay, ¿será que sí? No, mejor me pongo esta. No, mejor me pongo esta. Y en esa tranquilidad viven tomando decisiones. Están los melancólicos, que es ese tipo de personas que trabajan, que se esfuerzan, enérgicas, pero a la vez son críticos, ¿sí? Están enseñando: ay, usted sí es perezoso, usted sí es flojo. Pues como él sí trabaja y es esforzado y ve a otro que no, entonces es criticón. Pero están también los de temperamento colérico. ¿Sabe? Los de temperamento colérico tienen unas situaciones que son muy, muy buenas. Estos son líderes, son voluntariosos, son visionarios, son productivos. Sí no están dudando las decisiones, sino que son de decisiones firmes, pero tienden a la amargura. Tienden a ser rencorosos, irascibles, todo les molesta, todo les causa irritación, son crueles, son implacables, son duros, son ásperos. Entonces mire
la amargura no es solamente por causa del pecado, sino que también es un distintivo de esa clase de personas. ¿Conoce usted alguno? Yo conozco a uno, doña Florinda. Rencorosa, irascible, cruel, implacable, dura, áspera. Y mire lo que Job dice en su amargura, es grave. Mire lo que dice, es algo fuerte. ¿Por qué se les da vida a los de ánimo colérico, amargado? Es muy fuerte. En el capítulo 18, versículo 25 del libro de Jueces, Jueces 18, 25, dice la palabra, escuche, y los hijos de Dan le dijeron, de la tribu de Dan, le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico, los de ánimo amargado os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. ¿Hasta qué punto es grave la amargura? Mire, los amargados son personas que es mejor ni hablarles. Si usted conoce uno, cuidado, porque le puede pegar una ¡pum! Cachetada como doña Florinda, don Ramón, sin causa alguna. Los de temperamento colérico humillan, dominan, maltratan, golpean, perjudican, dañan, destruyen y hasta matan porque son amargados. Habacuc capítulo 1 versículo 6 dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel. Esta palabra aquí, ahí cruel, es la misma palabra colérico, es la misma palabra amargado. Son amargados y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En este pasaje está hablando de Babilonia. Y vaya que sí eran crueles los de Babilonia. Poblaciones a donde llegaban, arrasaban, incendiaban, mataban, destruían y llevaban gente cautiva a sus territorios. Eran gente muy crueles. Pero mire, sin importar el temperamento, ya nosotros no estamos bajo pecado, pero también en nosotros mora el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo que puede transformar nuestro temperamento. El Espíritu Santo, cuando uno vive bajo el control del Espíritu Santo, en el creyente se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué hay creyentes con amargura? Ya no estamos bajo pecado. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Sin embargo, algunos seguimos viviendo como si nos hubiesen bautizado no en agua, sino en jugo de limón. Mire, hay otra razón, es porque la amargura brota de diversas contrariedades. Usted tiene ahí en su boletín, en su maná, una serie de versículos, le animo a que los lea en su casa. Voy a tocar simplemente algunas de las causas que producen amargura en la vida. No recibir lo que se quiere. Esaú no recibió la bendición de su padre y vivió amargado. Noemí, tener tanta mala fortuna, una mala racha, la llevó a decir, no me llamen Noemí, llámenme ¿qué? Mara, porque estoy amargada. Ana, que por estar bajo afrenta, oprobio, burla, lloró amargadamente. Las afrentas, las burlas pueden producir amargura en nosotros. El rey Agag, un rey impío, que aunque era un rey impío, lloró amargamente por duelo a causa de la muerte de su gente. La muerte puede producir amargura. La muerte de un ser querido, la partida de alguien puede producir en nosotros amargura. Las desgracias de la vida como Job, el estar bajo amenaza de males como Mardoqueo, que también lloró amargamente
porque Amán había amenazado con destruir a su pueblo. Las amenazas de muerte, las amenazas de males. Hermanos, una enfermedad de muerte o cualquier tipo de enfermedad puede traer a la vida amargura como el rey Ezequías. Y mire, aún el servir al Señor puede traer amargura. En Apocalipsis al apóstol Juan se le exhorta que prediques, que continúes predicando el evangelio, pero en un contexto donde la palabra producirá dulzura en la boca, pero que amargará el vientre. Hermanos, la amargura es un mal que puede llegar a cualquiera. Ya sea porque está bajo pecado, ya sea porque tenga un temperamento colérico o porque esté pasando alguna situación difícil, trágica, alguna desgracia, algún apretón de la vida, estrechez, incluso por causa del evangelio. La amargura es un mal que puede llegar a cualquiera. En una ocasión doña Florinda llegó al patio de la vecindad y en el tendedero estaba un pantalón de don Ramón. Enfurecida, tomó ese pantalón de don Ramón y se lo regaló al chavo. En otras ocasiones lo tiraba al piso, en otras ocasiones lo tiraba a la basura. Y es entendible en doña Florinda. Doña Florinda no es un personaje cristiano, no mostraba como ese temor de Dios, pero ayer estábamos viendo con mi hijo un capítulo de Mr. Bean. ¿Recuerdan Mr. Bean? Y Mr. Bean estaba llega a un templo, a una congregación, y llegó el tiempo de la música, de la alabanza, y ahí estaba sentado junto a un fiel creyente. Y bueno, Mr. Bean es bastante fastidioso, puede irritar a cualquiera. Incluso si a Moisés que es tan manso, le hubiese irritado, porque Mr. Bean es bastante fastidioso. Y ya este hombre estaba fastidioso porque Mr. Bean estaba allí, y a la hora de cantar el himno, Mr. Bean pues no sabía la letra del himno, y pues quería apoyarse en el hermano, en la persona que estaba al lado, que sí tenía himnario, que sí tenía Biblia, y apenas Mr. Bean asomó la cara, el hombre... Y mire, pensaba, así somos muchos en la iglesia, que nos fastidia el hermano, que nos incomoda el que vino y hasta el que no vino, porque hay amargura en la vida. El amargado está en gran mal, siempre tendrá un motivo para enfadarse, siempre procederá de mala manera, porque la amargura está ligada al mal. Hermanos, la amargura es un mal grande. Y no solamente eso, sino que trae lamentables consecuencias. Produce profunda tristeza. En el caso de Ana, en 1 Samuel 1:10, dice la Escritura que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El lloro de Ana por su afrenta, por no poder tener hijo, fue con abundancia. Esto es lo mismo como hacer luto. Como cuando un ser querido parte y hay esa clase de tristeza profunda, abundante. Pero aquí el lloro de Ana no fue por causa de una muerte, sino por causa de no tener hijo. La amargura de Ana la llevó a una tristeza profunda. Nada le consolaba, ni su marido. La amargura lleva, hermanos, a una tristeza profunda, desconsolable, y esta a la vez hace que la persona cometa una locura, una desgracia. Porque cuando alguien está en profunda tristeza puede caer en depresión por la amargura y hasta
querer atentar contra su vida. Qué consecuencia tan lamentable. Pero no solamente eso, sino que genera grandes conflictos. ¿Recuerda a Esaú y Jacob? Allá en Génesis 27:34 dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y al no recibir la bendición, más adelante en el versículo 41, mire la consecuencia, lo que trajo la amargura en Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob. Conflicto. Tanto aborreció Esaú a Jacob que planeó: llegarán los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Qué conflicto tan grande. ¿Recuerdan a José? El que fue vendido por sus hermanos. Allá en Génesis 42:7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Ya él era el príncipe de Egipto y los hermanos venían a buscar alimento, y cuando llegaron, dice la escritura que él los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló? Les habló ásperamente. Amargura. Había resentimiento en su corazón y José les habló ásperamente, con amargura en el corazón. Hermanos, la amargura lleva a conflictos en el hogar, lleva a conflictos en el barrio, lleva a conflictos en la ciudad, lleva a conflictos en el país, lleva a conflictos en todo el mundo. Ese aborrecimiento de Esaú hacia Jacob, aunque ellos se reconciliaron, hermanos, sus descendientes y las consecuencias de esa amargura siguen hasta el día de hoy. No solamente causa conflictos, sino que también causa terribles desgracias. Hay un caso en 2 de Samuel 2:26. Mire, 2 de Samuel 2:26. Y Abner dio voces a Joab. Abner es el general allí vendido de Absalón, hijo de David. Perdón, me ubico bien. Espere, me ubico bien. No es así. Abner es el general del descendiente del rey Saúl, Isboset. Y le dice Abner a Joab: consumirá Joab, es el general del ejército de David. Y le dice así: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será qué? Amargura. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Sabe cómo terminó esta historia? Abner mató al hermano de Joab. Y más adelante David hace un acuerdo de paz con este general, hace un pacto de paz. Pero Joab, por la amargura, no respetó ese pacto y mató, asesinó a Abner. Esto es una desgracia. Una desgracia para el reino. Más adelante, miren el capítulo 17:8. Dice así: y añadió Usai, es uno de los consejeros, ahora sí, uno de los consejeros de Absalón, hijo de David. Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. ¿Sabe qué pasó en esta historia? ¿Cómo terminó? Esos hombres de espíritu amargado, de ánimo colérico, asesinaron a Absalón, al hijo de David. Y eso fue una desgracia para la nación. En Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura hace que el creyente no alcance la gracia de Dios. Una desgracia.
Y no es que esté hablando aquí el autor de Hebreos de la gracia para salvación, hermanos. La gracia de Dios es necesaria para vivir la vida cristiana. Mire, es gracia, de donde sale también la idea de agraciado. Una persona que no es amarga es agraciada. Pero cuando hay raíz de amargura, ¿deja de qué? De alcanzar la gracia de Dios, deja de ser agraciada. Los amargos no tienen muchos amigos realmente, porque hacen que la gente se espante, y es una desgracia. El no alcanzar la gracia de Dios para vivir la vida cristiana es una gran desgracia. Y una cosa más, hermanos, acerca de las consecuencias, como si fuera poco, acarrea maldición. En el Antiguo Testamento había una situación que quedó legalizada, es decir, que quedó allí en la ley de Moisés, y era cuando el marido tenía sospechas de que la mujer le había sido infiel. Tenía simplemente sospechas, solamente sospechas, no era algo cierto, sino que él simplemente estaba sospechando que quizás la mujer le estaba siendo infiel. Él iba al sacerdote y comentaba el asunto, y el sacerdote hacía un procedimiento para llegar a la conclusión si cierto era que la mujer le era infiel o no. Y el sacerdote preparaba unas aguas, una especie de aguas, que eran unas aguas amargas. Y en capítulo 5 de Números, el versículo 18, mire lo que tenía que hacer el sacerdote. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Si la mujer era inocente de infidelidad, no pasaba nada. Esta mujer tomaba esas aguas amargas, que era una especie de veneno, y si la mujer había sido leal, fiel, inocente, no le pasaba nada a esta mujer. Podía incluso concebir hijos. Pero si la mujer había sido infiel, estas aguas amargas producían un efecto en su cuerpo que la llevaban hasta la muerte. La envenenaba y moría. Una maldición. Y simplemente, hermanos, como por relación, así es la amargura, hermanos, un veneno. Es un veneno que destruye a quien lo posee. Es una maldición. Hermanos, con esto quiero decir que no hay que desestimar la magnitud de daño que causa la amargura. La magnitud de daño que trae la amargura es grande, porque es profunda tristeza, grandes conflictos, terribles desgracias, y acarrea maldición en la vida. Si las acciones enfurecidas de doña Florinda hubiesen sido de la vida real, don Ramón no hubiese vivido tanto tiempo. O ella. Hermanos, el amargado es una bomba de tiempo. Solo es necesario un motivo para acarrear un gran mal. El que sea una mirada, una palabra, un saludo, o que no me saludó, o que no me miró, porque así es el amargado. Se molesta si lo miran y se molesta si no lo miran. Se molesta si lo saludan y se molesta si no. Se molesta si vino o si no vino. A veces sin ninguna razón. Hermanos, qué terrible y qué problema. Es un problema de carácter. Pero Dios es bendito, hermanos, hay remedio para la amargura. Hay remedio para la amargura. Este veneno tiene remedio, tiene cura. Hay salvación para el amargado, hay salvación para el de ánimo colérico, hay salvación para aquel que cualquier cosa le causa irritación, amargura. ¿Cómo se remedia la amargura?
¿Qué hizo Ana? Oración. Hermanos, orar. Ella con amargura, dice 1 Samuel 1:10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y mira el versículo 18, finalizando su tiempo de oración a Dios, dijo ella: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dice al sacerdote Elí. Y se fue la mujer por su camino y comió, porque por amargura no comía. Por la amargura de no poder tener hijos, no comía, no miraba ni por su propio bien. No comía. ¿Y qué más? Y comió. ¿Y no qué? No estuvo más triste. ¿Sabe? La alegría que tuvo Ana, la alegría que experimentó Ana, no fue cuando tuvo a Samuel. Fue después de orar. Hermanos, y es que orar a Dios es descargar toda esa furia, toda esa molestia y ponerla delante de Él. ¿Y Él qué hace? Él da paz, da gozo, da alegría. Así que, hermano, antes de enfurecerse, antes de responder con una cachetada, ¡pam!, ore al Señor. Que le alivie ese mal, que le dé contentamiento. La oración para Ana fue el remedio de su profunda tristeza. La oración, hermanos, alivia la amargura, pero también se alivia a través del perdón. Mira lo que dice Efesios 4:30 y 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31 y 32. Lea conmigo estos dos versículos, léalos. Leamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La metodología divina, el remedio divino, es por sustitución. Es cambiar la amargura por benignidad y misericordia. Eso es quitar. La idea de quitar aquí es como cuando uno tiene un trapo viejo, una ropa vieja. ¿Qué hace uno con esa ropa ya vieja? ¿Qué hace uno? Ya no se la pone más, ¿cierto? Sino que ¿qué? La bota. Como cuando uno bota la basura. Hermanos, eso es la amargura y es lo que hay que hacer con la amargura, porque la amargura es como basura. No sirve. Hay que botarla y sustituirla por algo nuevo, una actitud mejor. Y esa actitud es la benignidad, el hacer bien a otros y el ser misericordiosos. Pero note cómo Pablo dice que debemos ser benignos y ser misericordiosos. ¿Cómo? Perdonando. Perdonando. ¿Cómo sanó Esaú su amargura? Perdonando a su hermano. Hermanos, el perdón. Quiero decirle algo. La falta de perdón es signo de amargura en el corazón. Hay que expresar perdón. A veces hay amargura por una ofensa y estamos allí luchando, casi no podemos ver a esa persona que nos ofendió porque nuestro deseo es arruinarlo. A veces deseamos lo peor. Hermanos, el perdón. Asegúrese, hermano, por esto, asegúrese de tener el perdón de Dios, porque la fe en Cristo libra de estar bajo pecado. Asegúrese también de disfrutar el perdón de Dios, estando bajo el control del Espíritu, porque el Espíritu Santo produce todo lo contrario a lo que produce la amargura y a lo que es la amargura en sí. Asegúrese de mostrar un carácter benigno y misericordioso, perdonando al otro. A ver, hagamos un ejercicio. Dígale al que está a su lado, no importa el que esté a su lado, dígale, te perdono.
Mire qué bonito. Pero ya hay caras sonrientes. ¿Sí ve el poder del perdón? El perdón es muy liberador, hermano. Ya los veo sonriendo. Porque la verdad, hasta aquí habían algunos con cara de limón. Hermanos, qué simple ejercicio. ¿Es difícil? ¿Cuántas palabras son? Te perdono. Hermanos, qué liberador. ¿Sabe qué nos está perjudicando? La dureza del corazón, hermanos. Y la amargura endurece el corazón. Y vaya que sí, hay que orar. El Señor nos ayuda a ser valientes para humillarnos y pedir perdón. Y perdonar al hermano, al otro. Hermanos, mantenga una relación pacífica con los demás. Hebreos 12, 14, 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, mantengamos buenas relaciones con los demás. Las malas relaciones con otros es signo de amargura. Por eso el perdón es muy liberador, porque ayuda a reconciliar, ayuda a mantener esa paz que el Señor nos demanda. Otra cosa más, espere en el Señor. La amargura se remedia esperando en Dios. Jeremías fue un hombre que sufrió mucho y la amargura de él fue de profunda tristeza por ver cómo el juicio de Dios sobre su nación, sobre Judá, le trajo destrucción y desolación. Y por eso al profeta se le conoce como el profeta llorón. Y hay un libro específico de él que se llama el libro de las Lamentaciones. Y en ese libro, en el capítulo 3, los versículos 19 al 24, vaya conmigo por favor, dice así: acuérdate de mi aflicción, dice Jeremías a Dios. ¿Está qué? Orando, mire, ahí está, aliviando la amargura, está orando. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Ajenjo es lo mismo que amargura. ¿Y saben qué es la hiel? ¿Por qué no hay que romper la hiel? Porque amarga, ¿cierto? Amargura. Y dice Jeremías: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está ¿qué? Abatida dentro de mí, profunda tristeza. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? Esperaré. ¿Qué hay que hacer? Esperar. Esperar, hermanos. Porque es que el amargado se desespera y actúa sin pensar y comete alguna desgracia, alguna locura. Pero hay que esperar en el Señor. Mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué esperar? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Recuerda lo que dijo Job? ¿Para qué se le da vida al de ánimo amargado? ¿Para qué? Y mire lo que hace el Señor. Qué bueno es que a pesar de nuestras amarguras, el Señor sigue siendo misericordioso y nos conserva la vida, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, alégrese, alégrese. ¿Por qué estar amargado? Si Dios es misericordioso, si el Señor es fiel y Dios es su porción, tenemos lo mejor. ¿Por qué estar tristes si no hemos recibido lo que queremos? Nuestra porción también es Jehová. Él es nuestra herencia. ¿Por qué no estar alegres en lugar de amargados? Si el Señor ha sido tan bueno, esperemos en Él. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Él va a cumplir sus promesas. Y son promesas de bien para nosotros. Alégrate. No estés amargado. Espera en el Señor. Él es fiel. Grande es su fidelidad. Y su fidelidad, Dios mismo, es alivio para nuestra alma.
Y quiero terminar, hermanos, con esto. La amargura se remedia a través del arrepentimiento, arrepintiéndose para con Dios. Hechos capítulo 8, versículos 22 y 23 dicen: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Querido amigo, su presencia en este lugar no es casualidad. Y quizás su vida se ha caracterizado porque se molesta con facilidad, todo le irrita, vive amargado hasta con usted mismo. El Señor también tiene remedio para usted. El Señor no quiere que usted viva en esa amargura, en esa profunda tristeza, con esa tendencia a cometer una locura, un gran mal, una desgracia, acarreando para usted maldición. Porque hay maldición para el que está sin Dios. Y podríamos definirla como una eternidad en amargura. Arrepiéntase para con Dios. Arrepiéntase para con Dios. Él quiere que usted sea feliz. Y hermano, hemos fallado. Parece que no somos los creyentes gozosos que la Biblia describe. Pareciera más bien que todo nos fastidia. Uy, hay que ir al culto. Ay, no. Y no tanto pereza, ¿no? Ay, qué fastidio. Hermano, ¿qué está pasando? Cuando el estar en comunión, hermanos, es para estimularnos al amor y a las buenas obras, no a la amargura. Es para estar felices, es para estar contentos. Porque estar en la congregación, hermanos, es meditar en la palabra. Y Salmos 1 dice: deleítate en la palabra, que es bienaventurado el que se deleita en la palabra. Y qué fastidio para algunos cuando se predica el mensaje de Dios. Hermanos, hay que revisar y dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida para que produzca en nosotros gozo. Gozo, esa paz. Hermanos, esto de la amargura nos lleva a examinar nuestra relación con Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, no plenitud de amargura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan serios? Y si alguno está triste, pues la oración. Pero si estamos alegres, cante alabanzas. Gozo da servir a Cristo. Eso, gozo. Y no gozo da servir. No me siento, no me gusta. Hermanos, alegría. En Dios está el poder de cambiar la amargura por dulzura. Amén. Es Dios quien tiene el poder. Hermanos, la amargura es un gran mal, pero tiene remedio en Dios. Tenga contentamiento en Dios. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones del corazón. Doña Florinda no siempre fue amargada. Ella tuvo algunos brotes de dulzura, ¿cierto? Le alegraban las visitas del profesor Girafales. ¡Ay, qué milagro que viene por acá! ¿Cierto? Su tesoro la alegraba, ¿cierto? El Kiko.
Y en más de unas escenas se le vio amable con don Ramón, generosa con la vecindad, y hasta perdonó, le pidió perdón a Ramón. Busquen las escenas, verán los episodios, eso está en YouTube. Qué bonito lo de doña Florinda, porque no siempre fue la vieja chancluda, también fue una mujer generosa, amable. Si doña Florinda, siendo un personaje ficticio, el creador de este personaje lo pudo presentar en diversas escenas donde rebosa de dulzura, el creador de este personaje ficticio, hermanos, nuestro Dios, que es fiel, que es vivo, que es verdadero, nuestro creador, tiene verdadero poder para producir en nosotros dulzura. Y no es falsedad, es en verdad. Oremos, hermanos. Confesemos ese terrible mal. Aprendamos a esperar en Dios con gozo, con paciencia, que la paciencia tiene que ver con eso, con una esperanza gozosa, porque el Señor va a cumplir sus promesas de bien para usted y para mí. Hermanos, en la eternidad no va a haber amargura, porque en la eternidad no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas pasarán. Entrenémonos desde ya. Entrenémonos desde ya, hermanos. Estemos alegres, contentos. Esperemos en Dios. Y amigo, arrepiéntase para con Dios. Él quiere convertirlo en una persona feliz. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos perdón, Señor. Te hemos fallado. Tú nos has rescatado del poder del pecado, nos has dado tu Espíritu Santo, pero aún así, Señor, mira, vivimos como en amargura, molestos, irritables. Todo nos fastidia, todo nos molesta, Señor. Padre, qué mal tan grande hemos hecho, Señor, contra ti, cuyos propósitos para nosotros es que estemos alegres, que estemos gozosos, rebosantes de alegría, Señor, porque tú eres nuestro Padre bueno, que nos has dado todo lo que necesitamos, que no fallas, que cumples tus promesas de bien, de bienestar, de alegría, de gozo para nosotros, Señor. Pero ahí estamos muchas veces, Señor, molestos, fastidiados. Señor, perdón, Padre, perdón te rogamos, Señor. Danos la fuerza para perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Aún, Señor, para perdonarnos a nosotros mismos, Señor. Confiamos que tú tienes el poder para transformar nuestra vida, Señor. Darnos alegría, darnos gozo, Señor. Mientras los hermanos oran, amigo, si usted quiere recibir al Señor en esta mañana, le aseguro que va a cambiar su tristeza, su amargura en alegría. ¿Habrá alguno que quiera dar ese paso de fe en esta mañana? Nos gustaría ver su mano levantada para orar por usted. ¿Hay alguno que desea? Dios te bendiga, amiga mía. El Señor te llena de gozo. Dios te bendiga, amigo mío. El Señor te llenará de alegría. Espera en Él, confía en Él, deleítate en Él y Él hará. ¿Hay alguno más que desee dar este paso de fe? Vamos a orar por nuestros amigos. Padre Celestial, gracias te damos por estas personas que han levantado su mano, Señor. Tú conoces el corazón de ellos, pero también sabemos que puedes transformar sus vidas, Señor, llenarlos de gozo, llenarlos de alegría, de esa paz que viene de ti, Señor. Cambiar la amargura por alegría, cambiar la tristeza, Señor, por gozo, por alegría en ti, Señor. Ayúdales, Señor, para que en esta nueva vida, Dios, en esta decisión, tú los guardes, Señor, y los colmes, Señor, de gran alegría. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sonrían.